Ahora sí, estamos de vuelta. Ya, ahora, profe, ¿me escucha? ¿Te escucho bien? Perfecto. Ya, Sí. qué bueno, profe. ¿Sabes qué? Parece que hay un problema con tu retorno de Skype. Tienes que mutear algo ahí, pero bueno, lo vamos a tener que ver porque debe ser algo de la configuración, profe. Mm. ¿Ah? Pero bueno, ya. A ver, teníamos nosotros para esta semana. ¿Qué es lo que habíamos preparado, profe? Oh, mira, preparamos algo bien entretenido para esta semana. La verdad es que preparamos datos curiosos ¿Ya? y después vamos a pasar a unos libros regionales, de autores regionales, buenísimos. Y queremos terminar con algunos consejos para recomendar algunas apps, algunos consejos para la familia, para las personas en este periodo de pandemia, ¿ok? Ya, ok. Partamos por el principio, como dijo el guaso. Sí, pues, partamos con lo primero. Mira, este dato es bien curioso, Luchito. Cuenta. La verdad es que poca gente lo sabe, pero la democracia en Grecia duró tan solo 185 años. En general la gente cree que toda la época de Grecia fue un periodo de democracia, pero la verdad es que solamente duró estos 185 años. Y hay un dato muy interesante porque quien comandó la época de oro de este periodo de democracia se llamaba Pericles. Sí, ¿Has escuchado hablar de él o no alguna vez? totalmente, Pericles, sí, Pericles es el grande, hay muchos monumentos, muchas estatuas dedicadas a Pericles, me acuerdo Claro, él, ¿sabes lo que hizo? Así como Gabriel González hizo un plan Serena, ¿Ya? Pericles hizo algo muy similar con Atenas. No te puedo creer. Sí, de verdad, sí, el tipo era un crack, mira, entre otras cosas le empezó a pagar a los empleados públicos, era un tipo muy culto, tremendamente culto, y lo otro es que trató de mantener la paz todo lo que pudo, pero al final tuvo unas rencillas con Esparta. Eso en el fondo, primer dato curioso de la gran Atenas. Te pongo en aprieto, Rodrigo, si te digo que el periodo de esplendor de Atenas quizá fue ahí en ese, cuando se construyó el Partenón y el templo de Palas Atenea, todo eso, es bajo ese gobierno, ¿no? Estamos hablando del siglo V, claro, el siglo V. En el siglo VI nace la filosofía, siglo V sería como el esplendor. Ya el siglo IV hablamos de que la batuta la toma Alejandro Magno y él empieza a conquistar todo el mundo conocido. Entonces ya no es un periodo de democracia, es un periodo de conquistas para los griegos. Claro, pero te digo yo, por ejemplo, en el tiempo donde la mayoría de la gente cuando le dicen Grecia se imagina de inmediato las ruinas del Partenón. ¿Cierto? Claro. Y todos piensan en las ruinas del Partenón y todo, y se imaginan el Partenón, que es lindísimo por lo demás, yo no tengo la suerte de conocerlo. Bueno, data de esta época, yo tampoco tengo la suerte, no he podido ir. Pero uno se imagina eso, entonces uno asemeja, por ejemplo, muy poca gente sabe que el templo de Atenea estaba allí y que había una estatua, preciosa de ella y que ahí se perdió, pues. No, y el templo de Artemisa también, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿te acuerdas o no? Sí, claro, también ahí se pierde. Que era una cuestión monumental, espectacular, era una cuestión gigante, así, reunía mucha gente. Sí, eso es muy cierto. Todo eso era como, a ver, cuesta creer cómo diablos construyeron todo eso si nosotros ahora con grúas pluma, con montacargas, con camiones gigantescos podemos hacer cosas que se dificulta un poco. ¿Cómo diablos pudieron hacer ellos esas tremendas columnas que hasta el día de hoy están paradas? Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, claro. Y ahí hay un tema súper interesante, porque, la gente quizás se va a espantar de cómo era la democracia en esta época, pero en realidad existían los esclavos en esta época de Grecia, y lo otro es que las mujeres no tenían mucha participación, que digamos, no es una democracia como la conocemos ahora. Entonces, esos datos también conviene recalcarlos. ¿Sabes qué? Quiero ir a un tema. El profe Massa dijo algo súper interesante. Dijo que nosotros tenemos una deuda con la mujer. Y dijo que si el hombre viaja nuevamente si viaja al espacio o viaja a Marte, debería ser una mujer la que pise este planeta. ¿Aló? Sí, te escucho. Y Sí, lo que pasa es que estoy tratando entonces, de sacar alguna imagen para apoyarte. Ya, genial. Entonces, bueno, nosotros tenemos una deuda con la mujer en este aspecto y la historia en el fondo, porque cuando hablamos de este periodo, se nombran en realidad la mayoría son hombres, pero muy pocas mujeres. Quería resaltar algo,
La esposa de Pericles se llamaba Astasia, y ella era inmensamente culta y ha estado un poquito olvidada de la historia, y se dice que tuvo mucha influencia en el pensamiento de Pericles. ¿Mm? A ver, yo de lo que me acuerdo, por ejemplo, de lo que hablabas tú recién con respecto a lo del profe Massa, que hay una deuda con la mujer, por ejemplo, en la carrera espacial. Me acuerdo de que en el rubro de los maestros, por ejemplo, se iba a hacer en la tragedia del Challenger, se iba a llevar a cabo la primera clase desde el espacio Y una maestra. con la profesora Krista McAuliffe. Sí, fantástico, Luchito. Que fallece tristemente en ese accidente del Challenger, y que se supone que iba a marcar un hito dictando la primera clase desde el espacio. Y era muy querida en su colegio, por lo demás. Y pucha, ahí yo creo que desde ahí ya viene la deuda, más allá también de lo que dice el profe, que el próximo que pise la luna tendría que ser una mujer. O sea, claro, de verdad que estamos en deuda con las mujeres en este aspecto, porque si tú nombras, por ejemplo, mujeres del mundo antiguo, siempre aparece Hipatía de Alejandría, aparece Cleopatra, Nefertiti, pero la verdad es que hace falta reescribir la historia un poquito, claro, porque en realidad las mujeres son bastante importantes, pero como que hay que decir que esta historia al principio es un poquito machista también, destaca más personalidades masculinas. Desde siempre ha sido machista la historia, de hecho hay que reconocer aquello, pero era un machismo, no, a ver, no es con, ahora nosotros lo podemos analizar desde la lejanía del tiempo, pero claro, en aquellos momentos no se conocía otro modelo otro modelo filosófico, o de visión, de cosmovisión, o de visión de mundo, más bien, o de participación ciudadana, más claro, que nada. de participación ciudadana, esa es la palabra, donde se integrara realmente y de manera concreta a la mujer, más aún cuando tú nos hablas de que la democracia duró solamente 185 años. 185 años. Y claro, más aún todavía cuando sabemos que la democracia en Grecia nace como concepto, según lo que yo me recuerdo, tú me puedes corregir, en Grecia, claro, nace como concepto, pero en realidad tan demócrata no era. O sea, pero es que el primer, claro, eso es lo que le queríamos explicar un poquito a la gente también, que tan demócrata no era, pero en el siglo XIX, el siglo XX está marcado por la democracia. No, por supuesto. Por los gobiernos democráticos. Ahora nosotros conocemos la democracia como todos valemos lo mismo, un voto, la participación y todo, pero en aquellos tiempos el quiebre grande era entre la monarquía y el pueblo, ¿no? Entonces se decide colocarlos a todos más o menos a la par, pero no éramos todos iguales, pero no tan iguales, una cosa así. Sí, no, claro, por eso digo que nos espantaríamos un poquito con los conceptos griegos, donde no participaban jóvenes, las mujeres quedaban relegadas solamente a algunas funciones religiosas, claro, existían esclavos, por eso se construyeron obras tan monumentales también, pero es un paso, es el legado griego. Se entiende que el legado griego en gran parte tiene que ver con la democracia. Bueno, estoy haciendo malabares para el lado, Sí, no, tranquilo. Mira, vamos con otro dato curioso. Este también es súper interesante. Bueno, Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno. Sí, claro. Bueno, y acá te quería contar algo también, porque Aristóteles, bueno, tuvo muchos conflictos Aristóteles por ir a enseñar a Macedonia a Alejandro Magno. Porque la verdad es que los atenienses en esta época se caracterizaban por mirar en menos a los demás estados griegos, y se consideraban un poco superiores por su pensamiento, por la filosofía, por la ciencia, y miraban a los demás pueblos como bárbaros, sí, un poquito. Eso es muy interesante. Y lo otro interesante es que Aristóteles inculcó en Alejandro Magno en la visión del Estado. Entonces, cuando Alejandro Magno emprendió su conquista, él sabía que si había un Estado central, podía en el fondo administrar un gran y vasto territorio. Esa idea también es muy importante de destacar, porque en el fondo así funciona nuestro Estado hoy día. De hecho, funciona así desde ahí. Ahí está el principio de lo que es el Estado actual. Ya, ¿y cuál es el problema de eso, Luchito? Muchos. El principal, y el que denuncia el colegio médico acá, se ha pronunciado muchas veces sobre esto, es que hay muy poca descentralización. Por ejemplo, en el tema de salud, hay una crítica que todo tiene que ver con Santiago, y que como que Santiago es el centro, y eso siempre
pasó en todas partes. De hecho, sí, pasa mucho. Y bueno, se supone que eso tendría que solucionarse cuando vengan las elecciones de gobernadores, ¿ya? Se supone, porque se van a convertir, no sé si van a ser realmente tan independientes o no. Lo que sí, yo veo, por ejemplo, que hay otros lugares en donde esto se soluciona, por ejemplo, con estados federados. También. Cuando tienes, por ejemplo, no sé, en el caso de Estados Unidos, por dar un ejemplo. Estados Unidos, claro. Bien claro a nuestros auditores. En Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes, su propio sistema, entonces cada uno se gobierna dentro de su perímetro, y a su vez tienen alguien que está más arriba, que es el Estado, la Unión Nacional, que es la que nos junta a todos, ¿ya? Pero ese dicta principios y normas generales respetando la individualidad de cada uno de ellos. Por eso es que, por ejemplo, encontramos que en algunos estados la pena de muerte está permitida y en otros no. El aborto, o la marihuana, por ejemplo, en algunos estados sí, en otros estados no. Justamente, y en algunos es un delito gravísimo y en otros es una falta ciudadana, ¿no? Claro, porque Estados Unidos todavía tiene una población muy conservadora, una parte de la población es muy conservadora. De hecho. Entonces, por ahí va una de esas. Yo creo que se solucionaría por ese lado. Pero mira, no quería dejar pasar. ¿Tú te acuerdas? Tú me comentabas recién que los griegos, los atenienses sobre todo, consideraban a los demás, a los que no eran atenienses, como bárbaros, ¿cierto? Claro. Bárbaro es aquel que balbucea, aquel al que no se le... Eso significa bárbaro. El que no habla bien. Aquel que no habla griego, habla mal. No se le entiende. Y por eso se le decía bárbaro. O sea, el que balbucea. Genial, espectacular dato, Luchito. Genial. Rodrigo, te voy a pedir que te eches un poquitito para atrás porque sabes que te estáis saliendo del foco. Ahí sí. Ahí sí. Ya, ahí sí, perfecto. Te estabas saliendo del foco te estábamos viendo la parte de atrás de la frente. Oye, tengo otra. Esta es triste, sí. Es un dato curioso triste. Cada 14 días desaparece una lengua en el mundo, Luchito. ¿Una qué? Cada 14 días. ¿Una qué? Cada 14 días desaparece una lengua en el mundo. ¿Una lengua? Sí, por ejemplo, en Chile, nuestro pueblo originario, los onas, por ejemplo, casi murió su lengua cuando se exterminaron. Sí. Creo que quedan 1 o 2 personas que lo mantienen vivo, pero es triste lo que sucede hoy día en el mundo. Esto es producto de la modernidad en el fondo. Claro, o sea, de raza pura creo que queda una persona muy mayor y un joven, una cosa así, creo, o no, un varón bastante mayor y una niña. Tienen una diferencia de edad muy grande. Son los únicos que van quedando puros, y como lengua van quedando solamente aquellos que repiten, porque es poca la comprensión que tienen. Aparte que la lengua ona, si no me equivoco, tiene solamente oralidad, no tiene gramática. Claro, bien compleja. Es lo mismo que pasa con el Rapa Nui. El Rapa Nui tampoco tiene gramática. Eso hace que el idioma sea aún más complejo y más difícil de perpetuar. Así. Pero bueno, yo lo que conozco de la isla de Pascua es que tienen ellos mantienen sus tradiciones muy firmes. Claro. En eso no hay problema. No, en eso no hay ningún inconveniente, porque ellos son muy fieles a la tradición, a lo que viene de los ancestros, respetan mucho a los ancestros. Por eso que, por ejemplo, reclamaron los moais que andaban afuera en el extranjero. Sí, bueno, en realidad es su patrimonio, ¿qué vamos a hacer? O sea, y tiene que fue un robo eso, ¿no? De hecho, claro. O si se donaron fue un error. Está claro que fue un error. Y quedaron enmendados, y ellos, por ejemplo, tenemos el caso del moai que estaba acá, se lo llevaron, y ellos construyeron uno acá en señal de agradecimiento, con toda una ceremonia, que es cuando le ponen los ojos al moai. Que es para ellos, por ejemplo, una parte muy muy importante de la vida de la estatua, colocarle los ojos. Entonces ellos llegaron y terminaron la estructura de piedra, pero había que ponerle los ojos, y ahí hicieron toda la ceremonia de poner los ojos. Bueno, en el contexto que tú estabas hablando de las lenguas, fíjate que acá teníamos varias lenguas que ya se nos fueron aquí mismo en el valle, nuestros Dieguitas, ¿no? Los dieguitas, justamente, un poquitito más claro. Norte, los atacameños, el cacán se perdió también. Va quedando el mapudungún ya de manera muy fuerte, porque hay una gran cantidad de parlantes de mapudungún todavía, pero van quedando algunos resabios que se nos van metiendo en el español. ¿Tú qué piensas sobre la inclusión de estas lenguas en el colegio, en el currículum formal? ¿Qué es tu opinión? Muy bien.
siempre he pensado que la lengua originaria debería de ser, de tener mayor preponderancia que las otras lenguas. Un país sin memoria es un país sin historia. Tenemos que acordarnos de aquellos, tenemos que dar siempre una mirada hacia desde donde venimos. Los mapuches tienen una tradición muy muy linda, tienen una oralidad muy linda, tienen historias muy bonitas, de explicaciones de los fenómenos naturales, por ejemplo. Ellos explican el concepto de Pachamama es maravilloso. Claro, ellos, de hecho, el nombre de ellos es Mapuche, o sea, gente de la tierra. Y también tienen el Picunche, el Huilliche, todos ellos son parte de la tierra, ¿ya? Son parte de un algo. Entonces se diferencian por su recolección o por su labor, pero son todos partes de la tierra. Entonces me parece que lo principal, lo más importante sería eso, que se incluyera. Mucha gente sí, hace falta. No sabe que ocupan términos mapuches. Por ejemplo, cuando tú ves un sacerdote, un sacerdote, ¿cómo lo denominas usualmente? Cura. Ya, esa es una palabra mapuche. Una palabra que viene del mapudungun, que significa piedra. Papa también, tengo entendido, ¿cierto? Claro que sí. Pero, bueno, eso es un poco triste, esta estadística. Sí, sigue un poquitito tú, un minutito por fin. Espera un poco. Sí, mira, vamos con otro. Estos son los 5 idiomas más hablados en el mundo. El primero es el chino. En primer lugar, el idioma chino. Está el chino y el chino mandarín, por supuesto. Después viene el español. ¿Ya? En tercer lugar, estamos hablando de los idiomas más hablados en el mundo, Luchito. Bueno. Ya. Entonces, en primer lugar está el chino. El idioma chino. ¿Cuál de todos los chinos? Son como 10 variedades de chino. No, ahí juntan el chino mandarín con el chino tradicional. Todos los chinos. Claro, todos los chinos en el fondo. Todos los chinos juntos. Por eso dicen que es tan importante saber hablar chino mandarín. Sí. Es como el idioma no del futuro, del presente ya. Sí, muchos negocios haciéndose en chino. Sí. Después había conflicto acá, pero aparece como segundo lugar y creciendo muy rápido el español, Luchito. Sí, el español está creciendo bastante porque están habiendo en los grandes lugares del mundo gran cantidad de colonias latinas. No te olvides, por ejemplo, en Norteamérica, la colonia más grande de inmigrantes que hay es la colonia latina, y todos hablando en español. ¿Y te acuerdas que han salido reportajes en TV donde cuentan un poquito que hay pueblos donde se habla solamente español? Sí, claro. Sí. Bueno, a las corrientes más tradicionales de Estados Unidos no les gusta mucho eso. Entonces ahí viene un poquito la carga hacia los latinos también. Hacia que en el fondo están perdiendo su cultura. Es que hay de todo. Cuando tú migras, hay una ¿cómo podríamos decir? Una permeabilidad o se permean las capas, tanto del que llega como del que recibe. ¿Ya? Entonces, si llegamos acá a Chile, por ejemplo, y empiezan a llegar mucho, no sé, tenlo por seguro que en un tiempito más vamos a estar hablando un poquitito más cantado por el influjo, por ejemplo, de los venezolanos, de los cubanos, de los colombianos. Sí, seguramente. Y nuestra raza también va a empezar quizá a tomar otro tipo de tonalidad, producto del influjo de afronegroide que tiene, por ejemplo, los haitianos. Se va a empezar a hacer una mixtura, y entonces hay se permean las capas del que recibe como del que llega. Entonces vamos a ir cambiando al final de cuentas, se va a cambiar. Esos cambios culturales siempre han ocurrido en el mundo y por eso tenemos tanta diversidad de idiomas en el fondo. Son necesarios. Sí. Ya, entonces, el chino, el español, el inglés, el árabe y el hindú son los 5 idiomas más hablados en el mundo. No te olvides tú, mira, se mantiene ahí el árabe. Es uno de los grandes influjos que tiene el idioma español. El español que nosotros hablamos viene y se deriva de 3 grandes ramas. Una es el griego, el latín y el árabe. Son tres grandes ramas que crean nuestro español. Palabras que todavía se siguen usando. Si algún amigo de ascendencia árabe que nos pueda ir corrigiendo o aportando con aquello, pero por ejemplo están las almohadas, las alcachofas.
Ojalá. Alá, por ejemplo, claro. Es una referencia a Alá, claro. Es querer, desear, Alá es Dios. Entonces, Sí. usted jamás diga, ojalá Dios quiera. No, por eso está mal dicho. Eso es una redundancia, totalmente una redundancia. Sí. Si usted dice, ojalá Dios quiera que mañana llueva, no, diga ojalá Está llueva o diciendo, quiera Dios que llueva. claro, está diciendo dos veces Dios lo mismo. Claro, entonces diga una sola vez, o quiera Dios que llueva, u ojalá llueva. Pero no diga nunca, ojalá quiera Dios que llueva, porque está haciendo dos veces lo mismo. Es una redundancia. Y así, muchas, zanahoria, almohada, alcachofa, ojalá, un montón de canciones, pues mira, de palabras que vienen desde del árabe. Del latín tenemos una gran cantidad y del griego otras tantas también. Sí. ¿Vamos con otra? Mira, Dale. ¿sabes qué? Esto yo lo quería... estos términos son motivo de mucha discusión y los quería aclarar. Usé un filólogo, un lingüista que se llama Roque Barcia. No sé si lo conoces, ¿has escuchado hablar de él? No, no. Es un español que, bueno, lo sigo a él para definir esto. Mira, existen tres conceptos que en realidad son bien complejos. Está el concepto de ateo, ¿Ya? está el concepto de ateísta ¿Ya? y está el concepto de agnóstico. Ah, cuéntame la diferencia. Ahí esa estaría buena, porque fíjate Esto que... es súper interesante. Roque Barcia, estoy diciendo Roque Barcia al lingüista, Ajá. él dice que un ateo básicamente es alguien que no siente a Dios. Ya, el ateo es el que no siente a Dios. No lo siente, por lo tanto no cree en él. Ya, Es este tipo que entra a la iglesia y no le pasa nada, no sé, está pasando algo espiritual, o nunca no siente nada de Dios en el fondo. Tiene que ver con un sentimiento y con un tema de fe. ya, No. ok. Esto es muy interesante. Y el tema, el ateísta, dice Roque Barcia, es el que niega a Dios por raciocinio. Aquel que hace un ejercicio mental, entonces, para negar la existencia de Dios. Claro, o sea, ¿cómo va a existir un Dios? ¿Cómo la creación tiene que ver con una explicación científica en el Ya. fondo? El universo, la naturaleza, todo está gobernado por fuerzas racionales, naturales, en el fondo, pero no deja a Dios completamente de lado. O sea, hablamos entonces de que el ateo es el que no siente a Dios. No lo siente, claro. Él no lo siente. El ateísta sería entonces aquel que niega la existencia de Dios después de un ejercicio racional. Por la razón, claro. Ya. Entonces, Roque Barcia dice en su libro, tiene un libro de sinónimo y contrario, dice, el ateísta siempre va a estar discutiendo con alguien creyente. Claro. Ese que va a estar discutiendo porque él no concibe la idea en su razón. Claro. Ya, Sí. y el agnóstico es un poquito más complicado porque un agnóstico puede creer o no puede creer en Dios, pero él considera que el conocimiento de Dios es como inaccesible. Entonces, Sí. como es inaccesible, no le genera mucha preocupación en el fondo, y le genera un poquito de indiferencia. Porque al Los final- agnósticos suelen a concebir a un Dios como una energía, como un ente, los que creen. Ya. Y también, bueno, los agnósticos también tienden a negar todo lo que huela a metafísica religiosa en el fondo, a esta Claro. idea de alma, a esta idea de espíritu, etcétera, etcétera. O sea- Mira, tengo una frase, quería citarla, Dale. del gran Sting. Mira lo que dice. Dice, soy esencialmente agnóstico. No tengo problemas con Dios. Tengo problemas con la religión. Claro. Sí, yo creo que a muchos nos interpreta que hay algunos Sí. que tenemos problemas, y más que con la religión, con los intermediarios. Claro, sí. Bueno. Si a mí me preguntan, yo pondría eso. ¿Ah? Yo tengo problemas más que con la religión, con los intermediarios, porque con mi religión no tengo clarita, mi fe también. Ahora, no perder de vista una cosa, que en mi concepto, ¿Mm? la religión tiene que ver con un acto de fe, nomás, lo que se siente. Y si no se siente, no puedes obligar a alguien o a convencer a alguien de que algo existe por la razón. Si no lo sentiste, no lo sentiste nomás. ¿Ah? Entonces, son actos de fe, y la fe es creer en lo que no se ve, la pistis. Claro, que el tema de la fe no es un tema racional, puede ser. Claro, es como que yo tú te pidiera una explicación de cómo es una pelota por dentro y tú me digas que adentro hay puros espíritus saltando.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso tiene que ver un poco, y el gnosticismo también tiene que ver con eso, con el conocimiento. Los agnósticos dicen que en el fondo el método científico no sirve para demostrar o falsificar a Dios, entonces el tema lo dejan ahí. Claro, ¿sí? no. Y es cierto, el método científico no opera cuando uno quiere tratar de demostrar la existencia de Dios, a pesar de que se han intentado demostrar milagros y se ha tratado de probar científicamente con datos médicos la resurrección de Cristo, pero eso no es una falsedad. No, desde el punto de vista científico no hay cómo comprobarlo. No, de hecho, por eso te decía, si tú quieres demostrar racionalmente la existencia de Dios, no vas a poder. Y a la vez también si quiere una persona, un creyente, hacer que un agnóstico, no, más que un agnóstico, un ateísta se convierta al catolicismo o al cristianismo, no lo va a lograr tampoco. Porque son Oye, hay algo súper interesante de la historia. Cuando Newton publicó sus famosos principios matemáticos de la filosofía natural en 1687, él dice en la introducción, yo publico este libro para que la gente crea en Dios y se dé cuenta de que Dios es como el motor de todo el universo. Claro. Y resultó todo lo contrario, pues publicó sus famosas 3 leyes, las 3 leyes de Newton, y la gente dejó de lado a Dios, y pasó algo súper parecido con la idea de la evolución. Sí. Porque tú sabes que Darwin era creyente. Totalmente. Darwin era sumamente creyente. Y él, al publicar su libro, El origen de la especie, la gente comenzó a adherir a esta idea de la evolución, que un poco dejaba de lado a Dios. Es súper interesante analizar eso. Son las paradojas del mundo intelectual, ¿eh? que por lo general pretenden una cosa y terminan siendo otra. Lo que le pasó a Nobel también, ¿eh? Que pretendía que con su invento de la dinamita, claro, ocuparlo para una cosa y terminó siendo para otra. Einstein con la energía nuclear lo mismo, ¿eh? Con haber partido el uranio y todo eso, pero bueno. Einstein también era creyente, ojo. Sí, también. De hecho, Einstein era judío. Era judío, claro. Sí, estaba dentro de los judíos que cambiaron el mundo. Justamente. Oye, ¿vamos con otro? Dale. Mira, dice la Universidad de Lyon, Francia, que el español es el idioma más rápido del mundo. ¿Qué crees tú? El idioma más rápido. Que se habla más rápido, con la mayor cantidad de sílabas a la vez. Sí, puede ser porque es un idioma analítico, no es sintético. No agrega cosas a la palabra, sino que más bien va agregando elementos externos a la construcción. Entonces, tienes una raíz y le vas agregando cosas por fuera, no al mismo estructura. Claro, y tú te fijas cuando hablamos con un extranjero, siempre los extranjeros consideran que nosotros hablamos muy, muy rápido. Sí. Es una gran crítica que siempre se nos hace a los chilenos o a los que hablamos en español. Pasa mucho, por ejemplo, yo soy habitué de ver series en la noche. A la hora que llego veo, por ejemplo, Aeropuerto, y cuando veo Aeropuerto España me cuesta para entenderlo, y me cuesta muchísimo para entenderlo porque hablan demasiado rápido, y eso que nosotros hablamos rápido. Sí, hablan muy rápido. Muy, muy rápido ellos. Entonces, y hablan como con los dientes cerrados, entonces, y no entiendo absolutamente nada. Bueno, es súper interesante ese tema del español. Te quería decir otro dato curioso del español. Cuéntame. Oficialmente se tacha el año de nacimiento en el año 959. ¿Del español? En un monasterio de la zona céntrica de España. Hay varias curiosidades con esto, porque en realidad en la época del Imperio ya existían algunas palabras en este español que se llama antiguo, que era castellano, ¿no? Sí, va allá de la denominación, porque ahí se entra a jugar con límites en tiempo y espacio. Pero más allá de aquello, no olvidar, para que la gente más o menos no se nos vaya a entender de qué estamos hablando en el aire, el español es una de las ramas que viene de este tronco inicial que es el indoeuropeo. El idioma nace en sí mismo en el sector del Danubio, ¿ya? En la zona del Danubio, ahí nace cuando el hombre empieza a denominar las cosas. Y, por ejemplo, empieza a denominar un arbusto que es verde con una hoja alargada, emite un par de sonidos. Y para denominar un arbusto con hoja corta y café, emite otro sonido. Entonces el lenguaje empieza allí, cuando empiezan a nominar el mundo y lo empiezan a diferenciar unos términos de otros.
Luego, de ese sector del Danubio, por una cuestión de necesidad de alimentación, empiezan a salir a distintos lugares. Unos se dirigen hacia el norte, otros hacia el este y otros hacia el oeste. Y empiezan a denominar el mundo según sus propias necesidades. Porque unos se van cazando elefantes, otros se van cazando ciervos, otros se van cazando caballos, y les van La dando, media había león en Europa. claro, entonces, pero le van dando distintos nombres y van creando un mundo a partir de lo que ellos van viendo, que van siendo las mismas cosas que ve el otro grupo, pero con distinto lenguaje. Por eso de ahí viene tanta variante, por ejemplo, que en la parte nororiente de Europa nos encontramos con alfabetos cirílicos, por ejemplo, que es una mezcla entre números y letras. La mayoría de nuestros auditores tiene que haber visto en algún momento cómo se escribe en ruso. ¿Eh? Que una P se pronuncia como R, que un número 3 significa de una cosa, hay unas letras Sí. medias raras que son con un círculo y una raya, otras que parecen un 3 invertido, etcétera, etcétera. Esos son alfabetos cirílicos y parten desde ahí, desde arriba, de Europa Oriental. La que nos tocó a nosotros es la rama itálica. De ahí viene el latín. Y de ahí se vino extendiendo más hacia el oriente hasta llegar a la península de España o Hispanía, que estaba en ese tiempo dominada por los celtas también. Entonces ahí se armó todo unas peleas y ahí entre unas batallas entre los... No, hay harto entretelones históricos, muy interesante. Hay harto entretelones muy interesantes. Sí, ahí entre los godos. Pero en el fondo es un idioma relativamente... no es tan viejo en el fondo. No es tan viejo. No, para nada. No. Bueno, mira, este dato también es súper interesante. ¿Sabéis que los cajeros automáticos del Vaticano están en el idioma latín? ¿Cómo? No te entendí, perdona. En la ciudad del Vaticano, ¿Ya? los cajeros automáticos están en el idioma latín. Qué buena, qué buena. Están en latín. A mí me encantaría ir allá. ¿Te encantaría? Oye, sí. pero sería fabuloso, ¿no? Ir a sacar Sí. plata en un cajero así. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo practico todavía mi latín. Tengo en la casa un Nuevo Testamento. La hoja izquierda está escrita en griego y la hoja derecha está escrita en latín. Oh, es una versión de la Biblia muy buena. Sí. Es un Nuevo Testamento antiquísimo del año 1922. Sí. Y con eso practico. De repente, si le echo una vueltecita, me gustaría muchísimo ir a un cajero, sacar una foto a un cajero que te diga, no sé, que no tenéis plata en latín. Sería fabuloso. Oye, vamos con el último de los datos curiosos. Cuéntame. Te quiero contar cuáles son los 10 libros más traducidos al español, del español a otros idiomas. Del español a otro idioma. Claro. Por ejemplo, al ruso, al inglés, al ¿Ya? italiano, al japonés. Mira, en primer lugar, 100 años de soledad. Grande, Gabriel Gabriel García Márquez. Ahí No- estamos todos de acuerdo, ¿no? No te creo que es uno de los libros más traducidos. ¿Y a qué Sí, te idioma? juro, te juro. ¿Y a qué idioma? Sí. Del español, bueno, en realidad a varios idiomas, no sale un idioma específico. El ranking es en general. De español se traducen a otro idioma. Sí, claro. Oye, pero qué buena, Gabriel García Márquez, un tremendo escritor. Un crack. Sí, totalmente. La Biblia latinoamericana es 100 años de soledad. Sí. La Casa de los Espíritus aparece en segundo lugar de Isabel Allende. Ya, espérate que ahí, con el respeto que se merecen los seguidores de Isabel Allende, pero a mí, la verdad, eso. Ya, y después aparece Quijote de la Mancha, obviamente de Miguel de Cervantes. Y Saavedra. Del Manco de Lepanto, así le llamaban también, ese era su nombre así como artístico. El Manco de Lepanto pierde su mano, una de sus manos la pierde en la batalla de Lepanto. Miguel de Cervantes y Saavedra. Me extrañaba que no me hubieran nombrado a Don Quijote. A Quijote, yo igual pensé que estaba... ¿sabéis cuál es esta fuente? La revista muy interesante de un artículo del 2019. Me extrañaba. Ahora, ¿tú sabes cuándo llegó la primera edición de Quijote de la Mancha aquí a Acá Sudamérica? no, pues, sé que es contemporáneo a Shakespeare, el 1612. 1612. Qué 1612 buena. llega la primera edición del Quijote de la Mancha a Sudamérica. Oye, es fabuloso, el libro es fabuloso, es muy entretenido. De hecho, yo tengo una versión del Quijote para mi hija, que venden así como en tapa dura y se lo leo, ¿no? Es fabuloso, se entretiene mucho. El Quijote de la Mancha, mira, yo creo que muchos deben tener muchas aprehensiones respecto del libro porque lo hicieron leer en el colegio. Que era fome y un tremendo libraco de este porte. Y es verdad, pero hay que saber leerlo para poder entenderlo. Leer, por ejemplo, que la primera parte son aventuras
Y la segunda parte es una puesta en escena, es una broma, es una chanza, una pitanza que le hacen a este par de locos que salieron a darse su vuelta, que, Sí. que entre paréntesis, una de las curiosidades del Quijote de la Mancha, mucha gente piensa que Don Quijote anduvo muchísimo, ¿ah? por lo extenso del libro y por todo lo que cuenta, que los valles, que por aquí, que por ahí. Don Quijote no salió a dar una vuelta más allá de 3 o 4 kilómetros a la redonda de su casa. No salió más allá. Esa es la maravilla del libro. Claro. Esa es una de las maravillas del libro. Y de hecho, hay varias. Yo te voy a contar un dato curioso, no sé si tú lo sabes, Dale. del Quijote. Tiene un dato muy curioso que es que el autor, don Miguel de Cervantes, hace teoría literaria cuando no había teoría literaria. Me explico. Él, por ejemplo, crea, para poder salvarse de la Inquisición, crea un autor ficticio de ese libro. Y él dice, y se lava las manos, cuando usted lee el Quijote y lo abre en la primera hoja, o en la segunda hoja, por ahí donde está el prólogo, dice, no me acuerdo si dice al desocupado lector, parece que dijera, no me recuerdo bien. Pero dice, No me recuerdo bien en estos momentos. Dice, Me acuerdo que cita muchos textos de filosofía también. Claro, pero mira, el detalle importante es que en el prólogo, Cervantes se lava las manos. Se lava las manos totalmente. Y dice, todo lo que viene, lo estoy parafraseando obviamente, todo lo que viene de aquí para adelante no es mío. Todo lo que viene de aquí para adelante, yo lo encontré en unas vasijas que había en un mercado, yo las compré y adentro estaban. Entonces, yo las tomé y las traduje nomás. Pero lo que está escrito ahí no es mío. ¿Por qué hizo eso Cervantes? Porque adentro, en el relato, en un momento determinado, cuando hay que quemar libros, hay un cura. Y al cura lo deja re mal parado. Empieza a hablar mal de los curas y todo eso. Por otro lado, sí, también, pues recordémosle a la gente que estábamos en plena Inquisición. Correcto. Entonces, en España especialmente la Inquisición fue durísima. Sí, por supuesto. Entonces, quema libros, rescata a otros, etcétera. Sale hasta la Araucana también por ahí, en esa quemazón de libros. El cuento es que todo lo que viene de allí, Cervantes dice, no, esto no es mío. Y eso es teoría literaria, eso es una forma de redacción en donde él crea un personaje para lavarse las manos y limpiarse y decir, no, pues sí, a mí me van a llevar preso, pero súper original. Yo no lo hice, si el caballero que lo hizo se llama no sé cuánto, no me acuerdo cómo es el nombre que le puso, Cid Hamed de Berengeli, si no me equivoco. Si no me equivoco es Cid Hamed de Berengeli, que más encima le echa la culpa y lo pone como musulmán. ¿Ya? Como para lavarse bien las manos, lo coloca como musulmán. Entonces, Cervantes hace teoría literaria a partir de algo que no existía todavía, que era justamente la teoría. ¿Cómo crear un narrador? Él inventó un narrador. Los narradores bien cortito para que la gente entienda el impacto también. En filosofía, en psicología tiene mucho, se estudió mucho porque en el fondo es cómo trabaja cómo funciona la conciencia de nosotros. Claro. Su conciencia estaba orientada a un mundo totalmente ficticio en el fondo, una obsesión que él tenía. Fue súper interesante, estudiado por Freud y por toda la psicología del siglo XX, ¿ya? Oye, ¿pasemos a otro? Sí, mira, sin dejar de lado, un concepto súper cortito nomás, no se olviden ahí quién era el cuerdo y quién era el loco. Si hay una sanchificación de Quijote o una quijotización de Sancho. Si Sancho se convierte en Quijote o Quijote se convierte en Sancho. Denle una vueltecita a esa idea. Genial. Queda abierta. Sí. Mira, en cuarto lugar aparece un libro que yo no lo conozco, no lo he leído, se llama La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. No sé. ¿Lo conoces? No me recuerdo, lo leí, pero no me recuerdo en este instante de La tía Julia y el escribidor. No me recuerdo bien. La leí y en el quinto lugar aparece otro libro que se llama Historia Universal de la Infamia, que también es de Mario Vargas Llosa. Ya, no. Lo que pasa es que Mario Vargas Llosa nunca ha sido como de mis escritores de cabecera. Tampoco lo he leído mucho, tengo que reconocerlo. En sexto lugar aparece Cómo dibujar, de un autor que se llama José María Parramón. Me imagino que es un libro que nos enseña a dibujar, no parece ser una novela. El séptimo lugar, Romancero, de Federico García Lorca. Romancero gitano. Claro. En octavo lugar, El canto general, que es espectacular. Precioso. Ahí no olvidar, chiquillos, chiquillas, que la altura de Machu Picchu. Claro, lo que pasa es que muchos ahí, a ver, ¿cómo decirlo? Ahí en Canto General también se encuentra, en menor medida que con Gabriel García Márquez, muchos episodios de América están allí en Canto General. Siempre me recuerdo cuando comienza Canto General de Pablo Neruda, dice, antes
de la peluca y la casaca. O sea, antes de que llegaran las cosas desde Sí. Europa, la peluca, que era muy francesa, y la casaca, que era muy española, antes de que llegara todo aquello, y empieza a describir cómo era América antes. Y de ahí viene también el canto este de los jaivas y todo eso. Un Pero genio. es un tremendo libro, invitar a leerlos también, el canto general de Pablo Neruda. No se asusten por el tamaño, porque es muy rápido de leer. No, es rápido. A mí me gusta así más los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Mi Sí, gusto también. personal. Sí. También Ya, Rayuela del noveno lugar está Rayuela de Julio Cortázar. tremendo, tremendo Cortázar. Paso Buenísimo. libro, es súper original eso de que tenga distintos órdenes. A mí me llamó mucho la atención cuando Pues- lo leí la primera vez. Puedes leerlo de corrido y es una Sí. historia, y si No. lo cortas también es otra, y así. Claro, las páginas finales aparecen diferentes y no, es una genialidad. No, el tipo capísimo. Bueno, bueno. Y el último, en el 10º lugar, aparece el asesinato en el Comité Central de Manuel Vázquez Montalbán. No, ese no. No, tampoco lo En el conocía Comité mucho, Central pero debe tener algo que ver con algún asesinato político, una cosa así, ¿no? sí, la verdad es que no, siendo honesto no lo conozco. Quería citar este ranking porque me pareció bastante llamativo en realidad. Es La idea un- es que la gente, si leyó alguno de estos libros, también nos ayude a comentar, nos diga qué les pareció, si merece estar otro libro quizá, pero esto entiendo que es por libros impresos, por copias que se han traducido a otros idiomas, ¿ya? Mire, yo la semana pasada tuve un contacto, no sé si te conté, con un amigo que hice por un grupo de WhatsApp que se llama Javier Chandía. Famosos grupos de WhatsApp. ¿Ah? Famosos grupos de WhatsApp. Pero ¿sabes qué? Le estamos sacando el jugo a los grupos de WhatsApp, porque me encontré con este niño, con Javier Chandía, con libros digitales, ediciones de libros digitales. Oye, sí, Buenísimo. hay que recomendarlo. Y sabes Buenísimo. que me encontré un libro que yo lo anduve buscando físicamente, pero muchos años, que se llama Cantares de Gesta Medievales, de Manuel Albarquez, del año del Ñauca, y me lo encontraron. Y así miles de libros. Así es que un gran saludo a todos los muchachos que están ahí haciendo patria con los libros digitales. Lo que importa es leer. Eso es lo que nos interesa, que la gente lea. Con IVA, son IVA, da lo mismo. A mí por lo menos, y me hago cargo de aquello, lo que me importa es que la gente lea. La cultura no tiene por qué pagar. Oye, Luchito, mira, en la radio vamos a terminar ahí los datos curiosos, vamos a pasar brevemente a otro tema. Ya, En mira, la radio nosotros hemos estado apoyando a emprendedores sí, y entendemos también que esto, la gente que escribe acá de la región, por supuesto que, bueno, tiene unas ganas de contarnos algo con sus libros, pero también entendemos que es un emprendimiento. sí, po. Entonces vamos a hablar ahora de dos libros que son verdaderos emprendimientos también, porque ellas los venden, son autores regionales, son autores de acá, de la zona. Entonces queremos un poco difundir eso y hacer un llamado a que quizá las personas nos pueden escribir y nos pueden contar, oigan, yo tengo este emprendimiento de libros, para que nosotros le realicemos un resumen, apoyemos su emprendimiento literario también. Mira, el primer libro que tengo acá se llama de Ashley Ausurge-Betsubeik. No sé si tenemos una imagen de eso. Si no, no importa. Se llama Anteojos de Sal. Es un libro... ¿Aló? Sí, dale. Ya. ¿Me escucha o no, Luchito? Sí, lo que pasa es que me los cambiaste de orden, entonces estoy cambiándolo. Ya, no hay problema, no hay problema. Mira, voy a rebobinar. Hay un libro precioso que se llama Anteojos de Sal. Su autora es Ashley Ausurge-Betsubeik. Fue publicado en 2013 y este libro ganó un fondo, un premio en el fondo. Felicito a la municipalidad por eso, que se llama Manuel Concha. El fondo se llama Manuel Concha. Y la verdad es que un libro que trata sobre un viaje, es bastante entretenido, tiene bastantes historias, yo diría que una historia de amor y desamor. Es como una novela experimental que nos trae historias cortas y poemas a la vez. Es una obra bastante completa, muy entretenida, la recomiendo mucho. Ese es el primero. Y el segundo libro que quiero citar se llama La Casa, que este me llama la atención mucho porque es un libro de terror. Yo la calificaría como un libro de terror. Está basado en la experiencia así como paranormales que viven un personaje del libro en Pan de Azúcar. ¿Ah, No sí? sé si Luchito... Estamos viendo la imagen ya.
Pero me dijiste en Pan de Azúcar, ¿esto se dio ahí en algún sector o es solamente narrativa? Es un cuento, no tiene nada que ver con Es la que vida real. claro, ella, la autora mezcla, se llama Claude Domínguez, la autora, mezcla un poquito realidad con ficción, pero la verdad es que un libro corto no supera las 100 páginas y es bastante, bastante entretenido. El género del terror me llama la atención que autores de la zona se atrevan a escribir sobre terror porque es un género quizás poco explotado acá, ¿o no? En general es un tema poco tratado, la novela de terror es un tema poco tratado. Lo que pasa es que la vara igual queda como bien arriba con no sé, por ejemplo, cuando son novelas policiales, Agatha Christie, al cual es Poirot con su personaje, Mm. Sherlock Holmes con Arthur Conan Doyle, el autor, y así te queda la vara muy alta. Entonces cuando hablas de terror, también, pues, o sea, Stephen King, y de ahí el salto es como bien grande. O sea, claro, mira, a mí el libro, tuve la suerte de leerlo, obviamente, me evocó, me produjo miedo y me evocó muchos miedos que yo viví en mi infancia. El libro te produce eso en el fondo. Y la casa en la que se describe en el libro, que queda en Pan de Azúcar, es bastante tétrica en realidad, todo lo que sucede ahí. No, yo lo considero un libro que tenemos que leer en este periodo de cuarentena. ¿Ah? Se llama, la autora es Claude Domínguez, es del año 2019. Este libro forma parte de una trilogía que se llama Lemniscata y el número 1 se llama La Casa. Ese. ¿Y Así lo que, podemos encontrar en cualquier librería nomás? ¿O en particular en alguna? no, mira, tengo entendido que lo venden en algunas librerías locales, pero también hablé con la autora hace poquito y me dijo que tenía una página. Si uno lo googlea, uno lo puede encontrar y lo puede comprar online y te llega a la casa. Ah, bien, bien. ¿Y cuánto el valor no te dijo? Mira, este libro bordea los 4.000, 5.000 pesos. Barato, barato, Y el barato. de Ashley Osurgevich lo vi por entre 6.000 y 7.000 pesos, más o menos. Ese es el precio del libro, pero bastante asequible. Sí, sí, barato, 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 barato y bueno. Barato y Bueno, bueno. entonces, muy importante destacar estas dos escritoras regionales. Para terminar, Luchito, muy brevemente, quiero recomendar un canal de YouTube, tremendo canal de YouTube para la gente, muy entretenido, obviamente es un canal cultural, se ¿Ya? llama Cocóptero Datos. ¿Cómo? Así, Cocóptero Datos. ¿Cocop cero? Cocóptero Datos, claro, Cocóptero Datos. Ah, Es un canal que habla sobre datos curiosos, bueno, y aborda diferentes temas de ciencia, filosofía, historia, pero es muy entretenido, y les va a llamar mucho la atención, se los recomiendo mucho, especialmente para las familias, para los papás, quizás lo pueden ver en familia, y la verdad es que es muy interesante. Entonces no lo olviden, Cocóptero Datos. Mira, qué buen dato entonces para recomendárselo, sobre todo para los papás que están medio estresados con los niños de repente, para que se puedan entretener ahí, ¿o no? Es que está claro, pues, es súper complejo, pues, es súper complejo lo que está pasando con los papás, porque en realidad los niños en general no quieren saber mucho de estudios, pues. Sí, bueno, yo Les creo que cuesta concentrarse más en la casa, entonces en el fondo esto es una ayuda. Nosotros podemos guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que un poco se sumerjan en este mundo de la cultura entretenida. Cocóptero Datos es una muy, muy buena opción. ¿Ya? qué buena, Rodrigo. Pucha, como siempre, agradecerte la disposición, la buena onda. Hoy me gustó el cuento de los datos, fíjate que me gustó. Me gustó el formato de los datos. ¿Ah? Genial, ¿o Del no? dato curioso, me gustó el sabía usted. ¿Ah? Una cosa así como el sabía usted que me gustó el formato. Así que te agradezco, No, sí está Rodrigo. genial. Yo creo que vamos a seguir en esta Ya, línea pues. y conversando y fabuloso, pues, Luchito. Ya, pues. ¿Te parece? Me parece súper. Oye, quiero decir una cosa breve. Diga, Tengo unos chicos, dígame. ustedes saben que yo soy profesor del colegio americano, tengo unos chicos jugando ajedrez ahora, un torneo. Les quiero mandar un abrazo grande a mis alumnos que están jugando un torneo de ajedrez online, por supuesto. Están jugando Bueno, online. bueno. Así que nada, les quiero mandar un abrazo grande también a toda la comunidad educativa del Colegio Americano La Serena. ¿Ok? Oye, sí, pues muchas gracias por ello. Darle un gran saludo a los muchachos que están sacando la cara por el colegio. Decirle, mandarle un gran abrazo. ¿El ajedrez online es algo así como jugar como en PlayStation? Sí, se puede jugar en PlayStation. Se puede jugar en PlayStation. Hay un juego que se llama Ultra Chess, lo puedes descargar en Fabuloso, porque te enseña a jugar ajedrez. El juego
algunos papás dicen, no, pero yo no sé jugar ajedrez. No, el juego Ultra Chess está para Nintendo, para PC, para PlayStation y te enseña a jugar ajedrez. Así que también es una alternativa súper óptima para este tiempo de cuarentena, ¿ya? Y para que los chicos ejerciten su mente y todo eso. Ok, pues Rodrigo, entonces, bueno, hacerme parte también de ese gran saludo que le están mandando los muchachos de están sacando la cara con el ajedrez por allá. Un gran abrazo para ti, para toda la familia. Cuídense mucho, por favor, Rodrigo. Cuídense, que eso es lo más importante. Cuidarse y seguir cuidándose. Cuida a tu familia. Un abrazo y decir que nos está acorralando el COVID, nos está poniendo contra la pared, se nos está cerrando nuestro campo de acción, está cada día más cerca, está bien complejo, ¿ya? Y a cuidarse, un llamado a cuidarse, toda la gente. Está complicada la situación, así que cuídense mucho y no sacamos nada con cambiar de ministro, sino cambiamos de mentalidad. Eso es lo importante. Claro. Muy importante. Totalmente Un abrazo, de acuerdo. Rodrigo. Luchito, nos vemos, un abrazo grande. Nos estamos viendo, gracias. Gracias a ti. Gracias, amigo, chau. Chau. Estábamos en contacto con Rodrigo López.